del Congreso Internacional, Gabriel García Moreno, el estadista y el hombre, reflexiones en el bicentenario de su nacimiento. Soy Álvaro Mejía Salazar, codirector de este evento que durante 4 días ha reunido a 38 ponentes de 12 países en 4 continentes, quienes nos hemos reunido para discutir la gran personalidad, la gran vida y sobre todo la trascendencia de la obra del presidente Gabriel García Moreno, como ya he dicho, ahora en el bicentenario de su nacimiento. En esta sesión de clausura es una sesión muy especial. Es una sesión donde daremos a conocer, gracias a la generosidad de directos amigos, un video inédito. Un video inédito sobre el acto de confirmación de los restos del presidente García Moreno encontrados en la ciudad de Quito en 1975. Un hecho histórico del cual conocíamos fotografías, pero que fue filmado por un distinguido quiteño, ya la historia en detalle nos lo contará nuestro panelista, y que permaneció en archivos particulares oculto del gran público. Con ocasión de la realización de este congreso, los consignatarios de este importante documento han confiado en este evento para que por primera vez se lo difunda a nivel nacional e internacional. En específico, la persona que ha realizado todas las gestiones para que en esta tarde podamos compartir aquel importante material audiovisual es el doctor Juan Carlos Riofrío Martínez Villalba, directo amigo a quien saludo calurosamente desde la ahora frío Quito hasta la ciudad de Kenia en el continente africano. Mi querido Juan Carlos, bienvenido y por favor, haz uso de la palabra para que nos compartas a todo el público aquí presente y también que nos siga en las redes sociales la historia de este video inédito que has tenido a bien compartir con nosotros. Buenas tardes, querido Juan Carlos, y bienvenido. Buenas tardes, Álvaro. Qué alegría poder estar contigo y compartir este video que ha tomado su trabajo conseguir, efectivamente. Y además, en este gran evento, donde han estado compartiendo sus historias distinguidos panelistas, y efectivamente, gracias a Dios, hemos podido recuperar algo del video, bueno, el video completo, después de 3 años de trabajo, al menos de mi parte, ¿no? Porque no fue fácil, no fue fácil. Voy ahora a compartir un poco la presentación que tengo para ofrecerles hoy día. Entonces, porque me parece que antes de verlo hay cantidad de datos y de imágenes que vale la pena tener en mente para después poder disfrutar más de este documento auténticamente histórico. Entonces, primero un primer approach a lo que será la conferencia es, bueno, primero la historia del video, un poco voy a comentar. Después hablaré de las circunstancias de la muerte y los objetos que se encontraron en el cuerpo de García Moreno. De esta manera entenderemos mejor lo que pasa en el video. Y finalmente, bueno, cómo se dio la ceremonia. Pondré varias fotos un poco retocadas de el video y otras que he encontrado en otros lugares. Este es el video. Entonces, porque de esta manera, pues podremos apreciar todo mucho mejor. Me parece, bueno, este video lo filmó Mauricio Troya en la ceremonia de confirmación de los restos de García Moreno, cuando se cumplieron los 100 años. Estuvo allí porque Monseñor Larrea Holguín, que fue uno de los que logró conseguir el cuerpo, una comisión que se creó,
pero podríamos decir que dos personas fueron las más importantes, Paco Salazar y Monseñor Larrea. Monseñor Larrea, viendo la trascendencia que ese evento iba a tener para el futuro, le pidió al ingeniero Mauricio Troya Mena que estuviera ahí y lo filmara. Utilizó unos equipos que en ese momento eran los que se tenían a disposición, Sony V30, que se habían adquirido para filmar nada menos que la avenida de San José María al Ecuador, y creo que son las dos únicas veces que se han utilizado esos equipos, porque después, bueno, ya pasaron de moda y después, etcétera. Con lo cual, bueno, son momentos históricos ambos. Ha sido una buena adquisición los equipos Sony. Y bien, y entonces un dato interesante que vale la pena comentar de la cinta es que verán que al final, como que el final es medio abrupto, está en medio de discurso el cardenal hablando y se corta. Entonces Mauricio, que desafortunadamente no pudo estar presente, me dijo, no hay una segunda parte. Lo que sucede es simplemente que la cinta para grabar el video se acabó y por eso ahí termina. No hay segunda parte, seguramente, porque aquí leerán tercera parte, pero son de los archivos, no es del video, ¿no? Entonces, les puedo mostrar más o menos lo que será el video. Tendrán imágenes como esta. Están sacando algunas piezas del ataúd. Aquí está la cara de Gabriel García Moreno, después de unos días del primer desentierro. Cuando lo desentierran por primera vez lo ven, pero como si hubiera muerto ayer, porque no le había entrado oxígeno. Cuando lo vuelven a ver, pues se dan cuenta que ya se ha deteriorado, ¿no? El oxígeno entró e hizo de las suyas lo que no había hecho en 100 años. Esta es otra imagen, que la tienen ahí. Como se dan cuenta, pues es un video de la época, no hay anti-estabilizador, estabilizador de imágenes. Bien, este es otro ya comparando con la pieza que tenían del cráneo en el Museo de Cotocollao. Esta es, bueno, otro. Poco a poco veremos todas estas, el fémur, me parece que es, o el antebrazo, otras piezas. La calidad, digo, a veces, como va a pasar muy rápido, es difícil perderse, es fácil perderse. Con lo cual, vale la pena una pequeña explicación. Y esa es la que voy a dar ahorita sobre las circunstancias de la muerte y los objetos que portaba el presidente. Y en que un poco se harán mención ahí, como ustedes verán. Entonces comencemos ahora con el segundo tema. Para el segundo tema, pienso que es bueno recordar, bueno, algunas cosas, ¿no? Gabriel García Moreno fue la persona que consagró el Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, el primer país del mundo. Esto es muy, muy, muy especial. ¿Por qué? Bueno, como ustedes saben, la consagración es poco antes de la muerte, más de un año, y la hizo con Monseñor José Ignacio Cheque Barba. Bien, ¿por qué? En un estudio en la historia de la Iglesia Católica, que desde el siglo XVII Jesús aparece y le pide a Santa Margarita María de Alcoque que consagre Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Y una y otra vez ella ya tiene muchos problemas, los teólogos no le creen, después la terminarán declarando santa y haciendo todo lo que les pidió. Pero ella le manda una carta, además, al rey de Francia el 17 de junio de 1689 y Luis XIV no le hace caso. Y coincidencialmente, justamente el 16 de junio de un siglo después, comienza la Revolución Francesa y termina la corona francesa, sus días, su existencia. Bien, algunos lo ven como profecía, como
no se sabe. Y le sustituimos a Francia, ¿no? Esos designios que quizás habían sido para Francia, pues sucedieron en Ecuador. En el último siglo se ha desarrollado mucho la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ha habido muchos países que lo han institucionalizado a lo largo del mundo y a lo largo de la historia, y especialmente, bueno, Santa Faustina Kowalska también ha difundido la devoción de la Divina Misericordia, estrechamente asociada a esto. Esto es muy interesante porque, digo, todas estas personas se dan cuenta que esta devoción implica algo de sufrimiento para todos estos santos, para todas estas personas, y aquí lo vemos también, que ha implicado pues, el martirio, según mi entender, de los dos que consagraron al Sagrado Corazón. Y hay una cantidad de semejanzas muy interesantes. Digo, también comparten, digo, una muerte cruenta, todos, bueno, incluido el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por una espada, ¿no? Y un poco por la Iglesia, todos por la Iglesia. Digo, hay una serie de paralelos que teológicamente son muy interesantes de estudiar. Bien, entonces, vale la pena también tener en cuenta el momento histórico del que se ha hablado en este congreso. Este es el Beato, nada menos, que Pío IX. García Moreno sabe que va a morir, ¿no? Parece que tiene una luz digo, y también fuentes que le dicen que lo están persiguiendo, pero él sabe. Y el ánimo con que afronta esto se ve que, bueno, para mí es superior al del humano medio, ¿no? Al menos, ¿no? El día anterior de morir, pues ya saben, ¿no? Voy a ser asesinado. Dichoso si muero por la fe, en el cielo nos veremos, le dice a su amigo Juan Aguirre. Y el Papa lo considera santo, digo, ofrece muchas misas y hace muchas cosas, y otras personas que están en camino a los altares también lo consideran santo. Monseñor Larrealguín, digo, lo considera que fue mártir, digo, en sus escritos íntimos, Monseñor Larrealguín escribió eso. Lo procuré buscar y ver dónde, y ahí. Bien, esta es la Sagrada Santa Margarita María de Alcoque, y esta es la Santa Faustina Kowalska, solo para mostrar lo que significa ese momento. Además, en la historia, digo, Pío IX está perdiendo los estados pontificios pocos años antes, ¿no? Y entonces tienen un cariño muy particular este presidente del Ecuador, porque bien, dicen, bueno, al menos será una esperanza él. Digo, son situaciones muy difíciles. A veces juzgar a las personas de esa época con nuestras razones, con nuestros entenderes actuales, pues es muy difícil, ¿no? Hay muchas cosas que no se entienden. La pena de muerte, digo, el Papa hoy día habla muy frontalmente en contra de eso. En ese tiempo no era tan claro, ¿no? Bien, Dios nos juzgará por nuestras intenciones. Este es un video sobre la muerte de García Moreno que conocerán ustedes. Una película que la conocen, pintan como tirano ahí, pero me parece que recuerda 2-3 datos que conviene ver.
Bueno, ustedes ya saben cómo sigue la historia. Lo encuentra la guardia, el fotógrafo, hay un fotógrafo muy cerca que tiene preparado y que puede fotografiar cosas desde el primer momento. Todo esto se encontrará también ahí. Cae de una altura, por eso también pasa algo, dicen alguna fractura tuvo. Me parece que es Cornejo el primero que comienza a disparar, le tiemblan un poco las manos, de muchos tiros solo le dan 6, pero el machete es el que termina siendo más efectivo para quitarle la vida al presidente, ¿no? Y el presidente muere, bueno, esto es muy interesante, al pie de la cruz que cargó en Semana Santa en la catedral, después lo llevan ahí, preside su propio funeral, al pie del altar de Nuestra Señora de los Dolores también. El presidente y Monseñor Che Guevara morirán un viernes también, ¿no? También datos simbólicos, ¿no? Esto junto con la banda presidencial, que la conocen bien. Ahí tenemos fotos, yo las he retocado muchas y puesto color, y bueno, lo conocen muy bien esto, ¿no? Y bien, como general del ejército, muere después de 3 veces de ser elegido, con el 99.1% de los votos. No como otros morirán más tarde, lapidados y arrollados por el pueblo, ¿no? Este es muy distinta la situación. Bien, y tiene una cantidad de objetos dentro bueno, lleva en ese momento un relicario con 2 astillas de la cruz y otras cosas que se conservan en el Museo de Cotocollago de los Padres Jesuitas, Espinosa Polit. Conocemos seguramente muchos de los presentes este museo, y entonces ahí tienen, bueno, los negativos de esas fotos y las pinturas. Y esto que aparecerá, por ejemplo, el gorro tejido púrpura, se ve aquí muy bien. En el video no se verá tan bien, ya tienen aquí una primera, un poco se lo ponen para cubrir, bueno, todo lo que vieron en el video, que es un poco cruento ya, perdón. La banda presidencial y una serie de objetos. Bueno, ahí guardan en el museo el machete con que lo mata, bueno, pues algunas prendas. Y lo más interesante es esto, ¿no? Vamos a ver, más cerca todavía. Hemos entrado al museo y hemos ido haciendo zoom. Entonces, es el cráneo, la pieza del cráneo que es determinante. Esta no se perdió, así como el cuerpo desapareció por casi 100 años y lo encuentran en esta comisión, pues esto no se perdió. Era como la pieza que debería encajar ahí para comprobar que era el cuerpo. También encuentran pues en el rosario de cuentas de García Moreno, 2 medallas, las medallas de las misiones. En eso participó mucho García Moreno, como saben, ¿no? Por la firma del concordato, por las misiones promovidas en el Amazonas, por las comunidades religiosas que trajo desde Francia. Bueno, pues le tenía todo eso ahí, rezaba por todo eso, y la imagen del Papa, porque Pío, no, también, bueno, un anillo y una bolsa donde llevaba el relicario de la Santa Cruz, de la Vera Cruz. Bueno, todo esto servirá un poco el día de la ceremonia para efectivamente determinar si ese era el cuerpo, la intención, aunque no sé, en la realidad dice, era tan claro verlo ahí, digo que no había ninguna duda cuando recién abren el ataúd. Después puede ser un poco más complicado. Entonces, veremos algunas fotos de la ceremonia. Primero, los preparativos. Están retocadas, algunas pueden no estar tan bien retocadas, pero me parece que dan una buena idea si se ve a color, por ejemplo, esta, ¿no? Pues ahí está
la iglesia tenía preparado todo esto, el ataúd, todo esto para la ceremonia. Ahí están miembros de la congregación y, bueno, y todas las autoridades eclesiásticas. Está también, bueno, ahí el cardenal Pablo Muñoz Vega, obviamente Juan Larraulín, en esta foto no se lo ve, Paco Salazar, Carlos Manuel Larrea, Jorge Los Debes, Julio Tobardonoso, el médico forense, lo veremos más tarde, bueno, pues, y Mauricio Troya, por encargo de Monseñor Larrea, que es quien filma. Bueno, estos son los preparativos, un poco ya. Entonces, aquí lo interesante es que la ceremonia se puede dividir como en tres partes, ¿no? Un acto litúrgico comienza con canciones de iglesia, después es una práctica forense donde se ven muchas cosas técnicas y finalmente se convierte en un acto jurídico, donde se firma un documento para dejar constancia de todo. Entonces, la ceremonia comienza, bueno, con algunas palabras, unos cantos litúrgicos, unas palabritas del cardenal y el responso. Rezan el responso todos los presentes. Bien, aquí como se ven, hay algunas fotos bastante bien logradas cuando se retocan y otras, bueno, que se ha hecho lo que se puede. Pero todo el mundo va muy elegante, como se da cuenta, ¿no? Entonces, pasamos a la segunda parte de la ceremonia, que es el análisis forense, ¿no? Y entonces, ahí se comienza leyendo un texto, el texto de la autopsia del primer día de 1875, de la muerte del presidente, para un poco revisar si todo lo que se ha escrito en ese entonces se da. Terminado de leer, bueno, pues comienzan a buscar ahí. Vale la pena ver aquí que hay una persona aquí atrás con un micrófono, tratando de grabar la voz de Paco Salazar. Bien, a veces uno no entiende qué es eso dentro del video, ¿no? Ahí se ve muy bien la máquina registradora en una mano y el micrófono en el otro. Y bien, comienzan entonces a buscar uno y otro hueso, es un poco, y encuentran, bueno, ahí tenemos un poco a color lo que había ahí, también con, perdón, lo primero que sacan es esa especie de gorro tejido púrpura, que se lo ve muy bien aquí en la foto, en el video no se lo verá tan bien, y bien, y a sacar una y otra cosa para ver si se cumple todo lo que ha sucedido, lo que vimos en el video, la fractura, y bien. Como las resoluciones bajas no se ve todo bien, bien. Pero bien, nos hacemos una idea de lo que Paco Salazar tiene en sus manos. Bien, la cabeza de García Moreno. Monseñor Larrea decía que todavía se le veía algo del bigote en ese momento que portaba él. Y ahí se ve también el micrófono bastante bien. Y después va sacando otras piezas, como del antebrazo, me parece que algo también. fémur, no estoy seguro, ya lo veremos. Frecuentemente mira, el cardenal está a la izquierda y un poco lo muestra como para que los principales de la sala se den cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Otro hueso. Esto realmente es un poco complicado. En un momento dado, después de haber hecho ya la prueba, Monseñor Larrea dice, ya basta, digo, ya suficientes huesos. Y entonces se ve que ya está todo muy probado y la ceremonia termina ahí. Paco Salazar se limpia con un pañuelo, como ven ahí, después de todo lo que ha hecho, ¿no? Y bien,
Entonces, la confirmación es muy sencilla, como hemos mostrado antes. Bueno, tendrán lo que se conservaba en el museo, esa pieza del cráneo, y la verán si encaja en la cabeza de Gabriel García Moreno, en la cabeza de quien yace ahí. Y entonces cogerán esa pieza y la pondrán. Aquí tengo dos fotos que me pueden ayudar para ver más o menos lo que se hizo, ¿no? Una, esta, con el cráneo, la mejor foto que tenemos de esa época, y lo que habíamos visto, que había en el museo. Pues si cogemos esta pieza y la ponemos ahí, vemos que encaja. Entonces está probado, está probado. Fantástico. Y termina la parte forense y comienza después entonces el acto jurídico. El acto jurídico pues es muy sencillo. Ya dejan de enfocarse tanto en el cuerpo y van a los documentos, ¿no? Los presentes obviamente lo ven, pero ya comienza a afirmarse una y otra cosa, dejando testimonio, lo verán. Y finalmente, bueno, todos los presentes, bueno, las autoridades firmarán, darán constancia y terminará todo. Este es más o menos. Y termina el video y el evento con un discurso del cardenal Muñoz Vega, que es muy interesante. ¿Por qué? Bueno, porque es como la primera interpretación de los eventos, de lo que ha sucedido. Yo creo que ilumina mucho algunas frases, ¿no? Se da cuenta que han sucedido muchas cosas justo a los 100 años. Dice, este acontecimiento del descubrimiento de sus restos, con toda autenticidad, podemos considerarlo como signo de los tiempos. ¿Qué es signo de los tiempos? Bueno, hay mucha teología detrás de esa frase. Está en la Biblia, pero hay mucho, ¿no? Es decir, aquí hay un cambio de época. Hay un cambio de época. Dice, hemos descubierto esos restos cuando estamos en el centenario. Por lo mismo podemos y debemos considerar este descubrimiento como una llamada a las fuerzas vivas del catolicismo ecuatoriano que recibe de arriba el llamamiento a revitalizar las convicciones católicas, para reorganizar sus cuadros, para restaurar sus heridas. Bueno, ya lo oirán ustedes y lo verán directamente. Pero es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Desde la visión humana uno podría decir, bueno, después de una tremenda vida, pues, ¿qué ha sucedido? Pues una revolución, persecución a la iglesia, quizás lo que dicen que fue una revelación a la Madre Mariana de Jesús, ¿no? Un decaimiento de las costumbres, digo, parecen puras cosas malas, ¿no? Lo mismo en la vida de Santa Marianita de Alacoque. Digo, no le hacen caso, pasa el tiempo, puras cosas malas. Lo mismo en la muerte misma de Cristo en la cruz, ¿no? Digo, persiguen a la iglesia, tienen que oír todo esto, ¿no? Pero oye, la misma revelación está de la Madre Marianita de Jesús Torres, dice, bueno, pero después de eso vendrá una cosa muy buena. Y según el cardenal, bueno, pues esto es el signo de los tiempos, ¿no? No en vano, efectivamente se veneran los tres corazones juntos, ¿no? El del presidente, el del cardenal de la consagración y el Sagrado Corazón de Jesús en la misma capilla, hoy en día. Bueno, con lo cual me parece que ya tenemos algunos datos y podremos fijarnos justamente en lo que viene a continuación, ¿no? Después de la explicación, podemos ver el video. Entonces, Álvaro, como quieras, si quieres yo lo comparto o tú lo tienes. Nosotros lo tenemos, creo que puede ser mejor que lo compartamos nosotros. Perfecto. Te agradezco, la ponencia ha sido muy interesante. Nos has puesto todo un contexto de lo que representa, bueno, primero el origen del video y después de lo que representa
Veo que también te has hecho eco de la tecnología para colorear un poco de las imágenes. Aclaro, el video es en blanco y negro total. Esto que nos ha dado Juan Carlos es un lindo guiño tecnológico que ciertamente es muy interesante. Son de esas cuestiones tecnológicas que ahora podemos aprovecharlos y hacernos un poco la idea cómo eran las cosas en el pasado. Ver, por ejemplo, a Paquito Salazar a, blanco y a full color en su juventud ha sido realmente muy agradable. Lo mismo que a Monseñor Larrea y después al cardenal Pablo Muñoz Vega. Moni, no sé si nos puedes ayudar, por favor, con el video. Tengan la bondad de tomar asiento, señores y padres, todos, un momentito. Ne recorderis peccata mea, Domine. Dum veneris nare seculum perenne. Dirige Domine Deus meus et conspecti tuo. Dum veneris judicare seculum perennem. Requiem aeternam dona ei, Domine. Elus perpetua lucia Deis. Dum veneris Judicare seculum perennem. Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. Padre nuestro Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Erue Domine anima meius. Aporte imperi. Requiescat in pace. Amén. Domine exaudimus in Declama meus ardenia. Dominus Deus. Et un espíritu tuo. Oremus. Solve questus Domine, animam famili tui, Gabrielis, ad omni vinculo fidelis loro, ut in resurrectionis gloria, inter santos et electos tuos, resuscitatus respire, per Christum Dominum nostrum. Amén. Requiem aeterna, dona ei Domine. Luz perpetua lucha Deis. Requiescat in pace. Amén. Anima eius, et anime omni fidelis defentorum, per misericordiam Dei, requiescat in pace. Amén. ¿Ya? ¿Se sientan? Ahora pueden... ¿Quieren sentarse entonces? Sí, señores. Alguna de las personas debe haber tomado el texto del acta de la autopsia que estaba teniendo yo aquí en mis manos desde hace un momento. ¿Dónde están los papeles del doctor Sánchez? No, aquí no quedó nada. No había nada. Ya estaba señalado todo allí. Los notarios pueden ir tomando notas, ¿sí? Gracias. Esa carpeta precisamente es la que alguna persona... Ahí está. No, pero es que está sin el documento que tenía en mis manos. Bueno, en todo caso, de acuerdo a lo dispuesto por el eminentísimo señor cardenal,
voy a proceder a leer una parte del informe de la autopsia que se realizó al tiempo del asesinato en 1875. Esteban Gueró, decano de la Facultad de Medicina del Ecuador. Miguel Egas, catedrático de Anatomía. Rafael Rodríguez Maldonado, catedrático de Terapéutica, Materia Medical y Clínica Interna, y miembros de la misma facultad, dijeron en virtud del juramento que tienen prestado que, habiéndose presentado por orden del señor juez de letras el día 6 de los corrientes a las 5 de la tarde en la casa de los señores canónigos de la Santa Iglesia Metropolitana de esta ciudad, con el objeto de practicar el reconocimiento del cadáver, el excelentísimo señor doctor don Gabriel García Moreno, presidente de la República, entraron en la sala que está a la izquierda de la escalera, en donde encontraron el referido cadáver, que yacía en el suelo en decúbito dorsal, cubierto por unas sábanas ensangrentadas sobre una frazada que tenía muchas manchas de sangre, y así como la almohada que sostenía la cabeza. Después de haberlo hecho trasladar a un sitio más conveniente y colocándolo en una mesa adecuada para practicar la autopsia, observaron lo que a continuación se expresa. Exterior. Vestía el cadáver una camisa blanca de lino muy manchada de sangre, sobre todo en su parte posterior y superior, cortada en los puntos correspondientes a las heridas del brazo izquierdo y de la región cervical posterior y inferior, de las que luego se hablará. Una camiseta de lana, también blanca, con menor número de manchas de sangre y los mismos cortes de lino. Tercero, pantalones de paño negro muy manchados de sangre en diferentes puntos. Cuarto, calzoncillos blancos con una sola mancha de sangre en su parte superior y posterior. No calzaba medias ni zapatos, los que sin duda se le habían quitado para aplicar varias hojas de papel rigollos sinapismos, que aún permanecían adheridas a la planta del pie izquierdo sin haber producido efecto alguno. Colgaban del cuello dos escapularios ensangrentados, el uno del Sagrado Corazón de Jesús y el otro del Llamado de las Misiones, y además un rosario de cuentas negras pasadas por un cordón rodeado de cordón de seda carmesí, del que pendía una medallita en el anverso con el busto de su Santidad Pío IX, que se hallaba cubierto de sangre en su mayor parte y con un bajo relieve en el reverso representando el Concilio Ecuménico de 1869, y un relicario de plata que dejaba ver a través del vidrio una pequeña cruz blanca sobre un fondo de género rojo. La cabeza. La parte sustancial del informe se reduce precisamente a la cabeza. La cara estaba pálida, con pequeñas manchas de sangre, sin herida alguna y solo con equimosis en el párpado superior del lado izquierdo. El cráneo presentaba, primero, a 6 centímetros del ojo derecho, una contusión acompañada de escoriaciones de la piel y derrame sanguíneo subcutáneo sin lesión del hueso. Segundo, a 3 centímetros encima de la contusión ya referida, una incisión semicircular de la piel y de las partes subyacentes de 12 centímetros de extensión, y formando un colgajo de arriba a abajo y de derecha a izquierda con separación completa de una porción de las láminas externas del frontal y parietal. En su parte más baja hallábase un fragmento óseo del temporal completamente desprendido, de tal modo que en el fondo de esa herida aparecía la dura madre en la extensión de 4 centímetros de diámetro. Lo demás ya es indicación del resto de las heridas que tiene el doctor García Moreno. De acuerdo a lo que han indicado los señores doctores, la primera pieza, por lo tanto, del cadáver es el cráneo. Pero tengan la bondad de sentarse, porque si no... Parece que está puesto un gorro claramente visible que va a salir póngale esa bolsa blanca.
un gorro de color aparentemente morado, parece, no sé. Ahí en esa zona falta el hueso temporal. Coincide con todo el territorio. Coincide. El padre superior. Cuidado, si quieren ver. Incluso el hueco. Sí, sí, exactamente. Coincide. El padre director de la Biblioteca Ecuatoriana de Cotocollao tiene aquí presente precisamente el hueso que falta en esta parte del cráneo. Tiene también despedazado esto. Vean. Sí, coincide. A ver, tráigale. ¿Qué? Ahí. Tráigale. Un momentito. Puede acercarse el cuadro para acá, padre. Sí, está duro. Sí. Ahí está. Los señores médicos tienen en esto la palabra. Bueno, tenemos para que tome la fotografía nada más. La cabeza, oiga, el pelo. No. Es déjenme nomás entonces el cuadro. Para todas las personas presentes y cercanas pues perfectamente visible la presencia también de restos de cabello en la parte posterior, de limpieza total en la parte superior del cráneo que se observa. No, eso es no. En la autopsia, desgraciadamente ya no puedo volver a leer, indican los médicos que precisamente en la parte izquierda tiene completamente destruida la parte ósea, la conformación ósea, por los golpes violentos que recibió con el machete. De manera que esta parte corresponde a la destrucción que produjo el machete y a la extracción de la dura madre que pasó a integrar precisamente el grupo de las vísceras que consta en otro sitio. Aquí está el gorro, aquí, separado. Estaba puesto. Creo que está ahí. Ahí se puede, como esto está ya, se puede apreciar perfectamente la conformación, inclusive del bigote sobre la dentadura superior. Vamos a trasladar primero el cráneo al sitio que va a guardarlo. Bueno, tal vez el material inferior ahora Con un cordelito se puede medir. Este es el material inferior, sí. No, porque perfectamente los trices dentales. Aquí hay un molar también. Los batarios, 4 incisivos en molar. ¿Cuál de los molares es? 4 incisivos y 2 morales en el maxilar inferior. Las primeras vértebras
cervical, quítale más de todo lo que usted quiere. No sigamos las primeras vértebras cervicales del Atlas. Monseñor, acá, venga acá para que reciba el dato. Cuarto y no, el doctor, el doctor está de que pase acá para que los señores médicos le dicten porque están buscando dos veces, están buscando los resultados que ven. Los doctores están dando los resultados que van saliendo. No voy a sacar el interior primero. Creo que todas son vértebras. Todas. Hacia abajo encuentras solo vértebras y costillas. No, no vamos a contarlo. Ahora sí, ¿cómo va a mantener la ropa? No, vamos a ver en cuanto sea posible. En cuanto sea posible, tenemos un espacio. Este es el fragmento del uniforme que se ve con toda claridad. Aquí se ve con absoluta claridad para los señores. Lo que pasa es que la televisión, el vestido, la televisión. O le diríamos abriendo el brazo, señor. Ah, ya. El corte central en la ropa para retirar. Es posible. Yo noto. Es posible. Entonces, yo estoy sintiendo las cosas como no son Se alcanzan a ver los bordados de la casaca. Se la ve Sí, se ve claramente. Ya voy a levantar el... sí, eso es, a mí me parece. Se alcanzan a ver los bordados de la casaca en la ropa. Y aquí también, ¿eh? Sí, también las mangas. También las mangas. Ah, sí. Aquí se ve claramente el bordado del cuello de la casaca. Es que menos ve padre porque está cubriendo la manga y aquí también el cuello de la casaca. Ahí está. Este es el cuello sobre todo. Ese es bordado de oro. No, es que está completamente descompuesta. Aquí van a salir todas las piezas, solamente se conservan 6 pedazos. No. Mire usted, por ejemplo, aquí sale un hueso perfectamente bien. Las fotógrafas sería bueno. Siguiendo la manga. Sí, siguiendo la manga. Y aquí está roto precisamente porque en la autopsia explica de la rotura que sufre al caer. Escúcheme, está junto al lado. Así es. En el cúbito y en el radio poder avanzar hasta la mano. La mano está por aquí. Pero aquí se debería estar un poco de yo con la mano derecha. Una madera. No, eso no es la cadera o ustedes la parte del hueso. La pelvis. La mano siguiendo eso puede estar despedazada. Aquí sale, por ejemplo, perfectamente visible la parte correspondiente al brazo de la manga.
con el puño dorado. Porque la mano... Aquí estamos poniendo las partes de ropa en este lado. extendido la mano. No, aquí no hay hueso. Ahí está la mano. No, quiero más abajo la mano tiene que estar más abajo de lo que sacaron el radio y el culo. No, aquí está la pierna. Y seguramente, pero por ahí debe estar la mano. ¿Ladrillos eso? Ahí está, por ahí está. Espérese, aquí está el hueso. Por ahí está. Por ahí está. No, este debe ser hueso de la mano. ¿Huesos? Sí, ¿Y este hueso? No, no es hueso. ¿Hueso es eso? Sí. Sí, esto no es hueso. Sí, hueso. Es carne. pesado? No es hueso, no es hueso. Me parece ladrillo. No, pero usted me considera de actividades de eso sí, ladrillo es esto. Este es ladrillo mismo. Es piedra también, no es hueso. Aquí hay huesos de mano. Este es hueso. Pero esos ya son de este lado. Son de la otra. Son de la otra mano. Sí. Piedra y ladrillo. Creo que debemos conservarle a todos los demás. No hay grado, está identificado por nosotros. Señor, mantengamos todo. Dicen que la identificación es ya suficiente con lo que se ha que con el cráneo ya está asegurado. Digo, padre, démonos. No le saque, padre, no le saque. No. Bueno, por eso mismo. Y después lo ponemos en otra caja más grande. Sí, vamos a conservar como está. Conservamos la caja, ¿no? Después tal vez conservar la caja acomodando el cráneo, Después limpiando limpiando la tierra. Por lo demás se va acomodando los huesos aquí, la mano, aquí el pecho. El cráneo puesto ahí, después ya con la casaca, pues tranquilamente, haciéndole despacio la limpieza de la tierra. Que eso sí que no es cuestión de un minuto. No. Vea, padre. Eso le pone el echando el cuello. Sí, pues estaba así amontonado antes. El acta, lo físico, la coincidencia de medidas, de materiales, de cosas. En esa caja pequeña se puede guardar el resto de las vísceras. Ya está hecho. Guardarse en un lugar.
quisiera preguntarles, esto se ha puesto en una caja de asegurar. Se podría conservar a ras de tierra, es decir, sobre una mesa, así, hasta conseguir el lugar definitivo, sin peligro para la salud ni nada. No sería necesario poner por ejemplo unos algodones con mol o alguna cosa. Tal cual. Pero no hay ningún peligro, por ejemplo, de conservar el coro de la madre. Bien cerrado. Tenga la bondad de sentarse nuevamente entonces. Si yo le acerco la grabadora. Si llega. Sí, sí. Queridísimos amigos del doctor don Gabriel García Moreno, como ha sido intensa la preocupación de que los restos de este grande ecuatoriano corrieran el riesgo de perderse definitivamente. Así es honda, intensa la satisfacción que experimentamos al haberlos descubierto. Durante muchos años han estado aquí, en este sitio de la iglesia de Santa Catalina, de este querido monasterio. En el documento que hemos escuchado y que nos sirve de base absolutamente segura para la verificación oficial de los restos de don Gabriel García Moreno, se revela todavía el dolor de la tremenda herida que sufrió no solamente la familia de don Gabriel García Moreno, sino la patria entera, con motivo del asesinato de este ilustre hijo de la patria. Esos mismos sentimientos de admiración por este ilustre mártir que debieron tener los que en esa noche de abril, del 3 de abril de 1883, estuvieron aquí, lo experimentamos también nosotros. Como el mismo sentimiento de adhesión afectiva a esta gran figura. Es comprensible que la familia de don Gabriel García Moreno quisiera usar de una grande discreción para ocultar los restos de este ilustre mártir de nuestra patria. La injusticia de los odios políticos obligaba a esta incertidumbre a tenerlo así. Pero ya esa larga noche
que ha cubierto de sombras el cadáver de don Gabriel García Moreno termina. Estamos en la aurora ya de un día nuevo, día para su glorificación. Aurora de esperanza también. Este acontecimiento del descubrimiento de sus restos, con toda autenticidad, podemos considerarlo, esta vez sí, como signo de los tiempos. Hemos descubierto sus restos justamente cuando estamos en el centenario de su inmolación. Por lo mismo, podemos y debemos considerar este descubrimiento como una llamada que las fuerzas vivas del catolicismo ecuatoriano recibe de lo alto, recibe de arriba. Un llamamiento para revitalizar sus convicciones católicas, para reorganizar sus cuadros, para restaurar su unidad, a fin de tomar de nuevo la bandera que tan gloriosamente enarboló este ilustre presidente. Es el momento más propicio este del descubrimiento de los restos de don Gabriel García Moreno, tanto para que honremos su memoria, como debemos hacerlo, como también para que el catolicismo aquí, en esta tierra, tome su papel, el papel que le corresponde para salvar al Ecuador, para encontrar su ruta nueva, no solamente más allá de ese capitalismo liberal, masónico, anticlerical, que fue el enemigo de don Gabriel García Moreno, sino también más allá de ese ateísmo político marxista, que es asimismo consecuencia del iluminismo ateo, que es la fuente de las grandes luchas que ha tenido que enfrentar la Iglesia y el pensamiento cristiano en estos 2 siglos. Es pues este un acontecimiento que nos pone a todos en la necesidad de tomar conciencia de estos deberes. Estoy contemplando que en todos nuestros rostros se refleja la emoción de encontrarnos ante las cenizas. Bueno, ahora sí hemos visualizado por completo este importante documento gráfico, que nuevamente agradecemos el generoso aporte que Juan Carlos Riofrío Martínez Villalba ha hecho con este congreso. También le agradecemos su esclarecedora ponencia y ciertamente también al ingeniero Troya Mena, quien de manera desprendida también ha compartido este documento de su archivo. Pido, Juan Carlos, alguna palabra de cierre al respecto. Bueno, agradecerte primero. Efectivamente, me parece que ha sido un espléndido evento para terminar con este video realmente histórico y que al menos a mí me levantan muchas cuestiones, digo, porque detrás de todo esto hay un misterio, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas? Digo,
y que justo a los 100 años, digo, hay mucho misterio, un misterio que desde luego pasa por el Sagrado Corazón de Jesús, por ahí pasa, ¿no? Y me parece que por ahí se puede encontrar la respuesta a todo esto, la misma respuesta que dio García Moreno: Dios no muere, ¿no?